Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? Les habla Gustavo desde Uruguay. Hoy vamos a leer un pasaje bastante extenso en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 7 al 20. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes, y raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que ha hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que les dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: Alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlos a polvo, que esparció sobre las aguas, y le dio a beber a los hijos de Israel. El pueblo de Israel, calificado en este pasaje como un pueblo de dura cerviz. Había visto los milagros de Dios, las 10 plagas en Egipto, había visto cómo Dios lo había protegido de todo mal, de todo daño, cómo habían abierto el mar y ellos pasaron en seco, vio cómo destruyó todo el ejército de Faraón, vio que sus enemigos caían frente a ellos, vio el poder de Dios protegiéndolos con una nube durante el día y con una columna de fuego durante la noche. Dios estaba con ellos y sobre ellos todo el tiempo, guiándolos, proveyéndoles del maná, dándole todo lo que necesitaban. Y aún así, hubo un momento donde ellos pecaron. Pero no era la primera vez. Ya se habían quejado, ya habían murmurado, ya habían dicho: ¿por qué nos has traído hasta este desierto? Querían volver a Egipto. Y aún así Dios seguía teniendo paciencia, seguía teniendo misericordia sobre ellos. Y Moisés sigue siendo un líder intercesor, que intercede por el pueblo delante de Dios. Ahora, el pecado del pueblo de Israel era tal vez, si lo calificamos con nuestros argumentos, más grave que el anterior, porque Dios los había enriquecido al salir de la tierra de Egipto. Les dijo: despojarán a los egipcios cuando salgan, y todo el oro que tenían era el oro que los egipcios le habían dado, para que el pueblo de Israel se enriqueciera. Y el pueblo de Israel tomó todo lo que Dios le había dado, toda la riqueza que Dios le había dado, y la tiró delante de uno de sus líderes, que en ese momento también había fallado, que en ese momento también había quitado la mirada de Dios y había puesto la mirada en lo que tenía enfrente, y dijo: si el pueblo lo pide, hagámoslo. Y con toda la riqueza que Dios les había dado, edificaron un becerro, edificaron un ídolo, y dejaron de mirar al Dios del cielo y empezaron a mirar lo que tenían enfrente, y sustituyeron las bendiciones del Dios Todopoderoso
por arrodillarse y danzar y alabar simplemente algo construido por ellos mismos. Seguían siendo el pueblo de Dios, seguían siendo el pueblo amado. Pero Moisés y Josué no estaban en el medio de todos ellos. Cuando Dios ve a su pueblo volcado en la idolatría, le dice a Moisés: voy a destruirlos y de vos haré una nación grande, porque este pueblo es duro, este pueblo ya me ha fallado una y otra vez. Y Moisés, mirando la situación, podría haber pensado: bueno, es mi momento, para que mi nombre sea enaltecido, el pueblo destruido, y de mí saldrá una nueva generación. Sin embargo, Moisés dijo: no, Señor. Y Moisés fue un intercesor. No se aprovechó del mal momento del pueblo, sino que pensó en la bondad de Dios y en que ese pueblo ahora era un pueblo que había fallado nuevamente, pero que necesitaba misericordia. Y Moisés fue intercesor para que Dios derramara su misericordia y no su ira sobre ellos. Una y otra vez nosotros hemos levantado becerros en nuestra vida. Una y otra vez hemos tirado la riqueza de Dios en este mundo, adorando lo que no debíamos adorar, revolcándonos en esas cosas que Dios nos dijo no lo hagas, y aún así volvimos ahí. Y sobran los jueces, sobran las personas que dicen: Dios, consúmelos, quítalos del medio, sácalos, porque ya no merecen ser tus hijos, no merecen servirte, no merecen ser tu pueblo. Pero gloria a Dios por aquellos que son como Moisés, que se paran en la brecha e interceden y dicen: Dios, por favor, ten misericordia. Ten misericordia con ellos, sobre ellos. Y la mano de Dios se extiende, no para aplicar el juicio de ira que merecían, sino para darles una nueva oportunidad de aplicar la misericordia. Moisés baja, desciende y los ve revolcados en ese pecado, y se enoja con el pecado y rompe el objeto del pecado y lo quita del medio para que no vuelvan a caer en esa idolatría. Y Dios los restaura. Porque ahí tenemos a Aarón que había sido el que había liberado el pueblo de Dios junto con Moisés. Y había caído, y había hecho el becerro, y había hecho que todo el pueblo adorara ese becerro, y las consecuencias seguramente iban a caer sobre él. Pero Moisés fue el intercesor. Pero no solo intercesor, quiero creer que también fue el restaurador. Porque Aarón, que había sido poderosamente utilizado por Dios antes, ahora había caído. Y Moisés estaba allí para ayudar a Aarón y levantarlo. Y con el tiempo, Dios hizo de Aarón el modelo del sacerdocio del templo. Primeramente del tabernáculo y después del templo. Fue el primer sumo sacerdote. Gracias a Dios que nos dejó esta historia de Moisés. Moisés el intercesor, Moisés el que aplica la misericordia, Moisés el que estaba lleno de gracia, que sí se enojó y les hizo tragar su becerro, pero que aplicó la gracia y la misericordia, porque nosotros somos administradores de la gracia de Dios y de su misericordia. Sobran jueces en este mundo. Seamos más intercesores. Seamos de los que interceden, seamos de los que aplican la gracia, seamos de los que aplican la misericordia. Seamos de aquellos que se ponen al lado para levantar al que ha caído. Y si has levantado un nuevo becerro en tu vida, si has caído nuevamente, si sentís que ya no hay más oportunidad, que ya no hay más esperanza, Dios sigue extendiendo su mano de gracia y de misericordia y te dice: no temas, yo te ayudo. Tuvo consecuencias sin duda, pero ahí había un Moisés que ayudó a Aarón a restaurarse, y un Josué que estaba junto con él, que después continuó con la tarea y sin duda aprendió de Moisés de tener misericordia y de ser administrador de la gracia y no del juicio, porque Dios es el juez y Él se encarga. Pero Él quería que Moisés extendiera su mano de misericordia también sobre el pueblo. Seamos intercesores, seamos misericordiosos, seamos restauradores, porque Dios puede levantar al que cayó y darle una nueva oportunidad. Y sobran los ejemplos, como el de Pedro, como el de David, que Dios los restauró y los volvió a utilizar. Que el Señor nos hable por medio de este pasaje y que nos permita ser desafiados a aplicar la gracia, la misericordia. Y si estamos en el medio del problema, si estamos en el pecado de la idolatría, de ese becerro que levantamos por nuestra propia voluntad,
que Dios nos permita arrepentirnos porque Él nos quiere restaurar. La gloria sea para Dios. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.